A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Así leemos en Amós capítulo 3, versos del 2 al 6. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, agradecido de que esté con nosotros estudiando la palabra de Dios. Nuestro maestro Samuel Montoya vendrá al micrófono en unos minutos para dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Acabamos de leer los pasajes que estaremos estudiando. No sé si lo pudo notar, pero en total Dios les hace 7 preguntas al pueblo de Israel en estos pocos versículos. Cada pregunta apunta a una respuesta aparentemente obvia. En el estudio de hoy, veremos si el pueblo de Israel las entendió y cómo estas mismas preguntas pueden ser aplicadas a nosotros hoy en día. El Dr. McGee, autor de este estudio, compartió una vez parte de una conversación que tuvo con un profesor de la Universidad de Hawái mientras analizaban nuestra sociedad. El Dr. McGee dijo, él, refiriéndose al profesor universitario, dijo, «Sabes, hay 3 enemigos del cristianismo hoy en día y no son ateos, son anticristianos». Y con eso quería decir que más que ser ateos, en realidad están en contra del cristianismo. Y los enumeró así: los medios de comunicación, los políticos y la educación. Ahora, si él está en lo correcto o no, no estoy preparado para decirlo. Desde mi punto de vista, lo poco que sé, diría que está en lo correcto, que estamos viendo hoy en día una tremenda transformación de nuestra sociedad. Fin de la cita. Pareciera que estamos viviendo tiempos muy parecidos a los que enfrentó el profeta Amós. Oramos para que la Iglesia de Cristo se levante, ponga el mensaje del Evangelio en alto, siendo sal y luz. Nosotros, A Través de la Biblia, ponemos nuestro granito de arena junto a usted, llevando la palabra entera al mundo entero. Tengo conmigo una carta que recibimos de Fernando en Colombia que testifica cómo estudiar la palabra de Dios A Través de la Biblia ha bendecido su vida. Él nos dice: la excelencia, profundidad en la elaboración argumentativa y la amable exposición por el ministro Samuel Montoya facilitan la comprensión de las enormes verdades expresadas en la palabra de Dios. Gracias al Señor por sus vidas y el servicio para nosotros, sus oyentes, con el cual cumplen su propósito de glorificarle. Los escucho desde las montañas cafeteras de Colombia, gracias a las facilidades de la tecnología virtual, entre las 2 y 3 de la mañana. Muchas gracias, Fernando, por compartir con nosotros tu testimonio. Damos gracias a Dios porque Él es quien nos permite realizar esta labor para su gloria. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, estamos agradecidos de que podemos estudiar tu palabra, de que tú has provisto los medios para que, como una gran familia internacional, aprendamos las verdades bíblicas que nos permiten conocerte, amarte, servirte y aprender de ti. Te pedimos que este estudio sea de bendición y provecho para nuestras vidas. Háblanos hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Amós capítulo 3, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee
en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro profético de Amós. Hemos podido apreciar en cuanto a este hombre Amós, que es una persona muy sensata. Él es un hombre muy inteligente. Él no se entrega al fanatismo. Debemos confesar que algunas de sus profecías son un poco sensacionales, debido a que él está diciendo cosas que ninguna otra persona había dicho en aquel día. Ahora, al llegar al tercer capítulo de este libro, vemos que Amós comenzó a hablar a las naciones vecinas de Israel, aquellas naciones que rodeaban a la nación de Israel, aquellos con quienes ellos trataban. Y él pronunció un juicio contra ellas. Luego él pronunció un juicio contra el reino del sur, de Judá, y luego él volvió a casa. Él era un profeta al reino del norte de Israel, usted recordará, y él pronuncia un juicio contra ellos. Creemos que sería bueno entonces leer otra vez el versículo 1 del capítulo 3 de este libro de Amós, donde dice: «Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto». Dice así. Este capítulo trata con las 12 tribus de Israel. El juicio de Dios sobre las dos naciones, tanto Judá como Israel. Eran dos naciones separadas y fueron tratadas de esa manera en el capítulo 2. Pero ahora en el capítulo 3, el juicio que se pronuncia es sobre las 12 tribus, aquellos que vinieron de Asiria y aquellos que vinieron de la cautividad de Babilonia. Refiriéndose a ellos dice, contra toda la familia. Y aquí tenemos esa familia que salió de Egipto. Ahora está dividida en los reinos del norte y del sur. Ahora, la primera parte del versículo 2 de este capítulo 3 de Amós dice: «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra». Es decir, el pecado del hombre después del diluvio era tal que el hombre mismo se apartó de Dios en la Torre de Babel. Fue una apostasía total en aquella época. Entonces Dios descendió a Ur de los Caldeos y llamó a un hombre para sacarlo de un lugar de idolatría y llevarlo a un lugar que él le mostraría. Y Dios haría de aquel hombre una nación y les daría una tierra. Eso es lo que él quiere decir cuando expresa «a vosotros solamente he conocido». O sea que para poder dar un mensaje a todo el mundo, Dios tuvo que usar este método. A causa de la Torre de Babel, el hombre había rechazado completamente a Dios. Y de paso digamos que la Torre de Babel no fue construida para elevar al hombre sobre el nivel de las aguas que podían inundar la tierra. Esa nunca fue la intención. Era aparentemente un altar construido para el sol. Y usted puede comprender por qué. Porque ellos habían pasado a través del diluvio, y ellos pensaban que el Dios que había traído el diluvio era el Dios de la oscuridad, el Dios de la tormenta. Y ahora entonces ellos van a adorar al sol. Y vemos que esa era la adoración que prevalecía en el valle del Tigris y el Éufrates, hasta en realidad ese mismo día. Ellos adoraban al sol, y uno tiene que adorar la luz bajo la religión de Zoroastro, aún en nuestros propios días. Dios, pues, se dirigió a este hombre después del diluvio. Ahora Dios toma a esta nación para usarla en la comunicación de su mensaje. Él está informando a través de esta nación. Y finalmente, su mensaje tiene que salir al mundo, y esa es la razón por la cual nosotros estamos ahora en el autobús bíblico viajando a través de toda la Biblia, porque creemos que este es el mensaje de Dios para el mundo en el día de hoy. No solamente Juan 3:16, con lo maravilloso que este versículo es, pero su mensaje para el mundo no es solo Juan 3:16, sino los 66 libros de la Biblia. Y todos estos libros creemos que es necesario que nosotros conozcamos. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 3 de Amós leemos: «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades». Dios dice: «Yo los voy a juzgar». La nación de Israel tenía una posición privilegiada con Dios. Dios les había dado a ellos los 10 mandamientos. Y esa es la razón por la cual Él juzgaba a Judá. Dice, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y Dios juzgó a Israel porque habían quebrantado tanto de sus mandamientos. Amigo oyente, la luz que uno tiene siempre le crea a uno mayor responsabilidad. El privilegio siempre crea gran responsabilidad, más aún que cuando una nación se encuentra en las tinieblas. Y este es el gran principio que Dios señala aquí. Y esto es que Él va a juzgar a aquellos que han recibido luz de una manera más dura, más fuerte que lo que Él juzgará a los demás. El Señor Jesucristo mencionó el hecho de que algunos recibirán pocos latigazos, mientras que otros recibirán más.
Y amigo oyente, ya hemos señalado esto muchas veces. Preferiríamos ser paganos en el lugar más tenebroso de la tierra, inclinándonos ante un ídolo de piedra que es horrible y terrible. Preferiríamos ser así que ser un hombre llamado civilizado en un país que se jacta de ser cristiano y va a la iglesia todos los domingos y escucha el Evangelio, y nunca hace nada en cuanto a su alma. La persona que escucha la palabra de Dios tiene mayor responsabilidad que el hombre que nunca la ha escuchado. Y esto indica que hay varios grados de castigo. Amigo oyente, Dios señala claramente que Él les va a castigar a ellos por sus iniquidades. Hay muchas personas que gustan oír del amor de Dios en el día de hoy, y eso es algo maravilloso. No creemos que nadie haya enfatizado más el amor de Dios de lo que hemos hecho nosotros. Pensamos que eso es algo en lo cual nosotros deseamos descansar, y es algo también en lo cual podemos regocijarnos. Pero también necesitamos reconocer que cuando el amor de Dios es rechazado, como ha sido manifestado en la cruz de Cristo, porque ese es en realidad el único lugar donde uno puede ver el amor de Dios, cuando Él entregó a su Hijo único, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Allí es donde fue revelado su amor. Pero cuando ese amor, amigo oyente, es rechazado, entonces no hay ninguna otra cosa sino el castigo. Hay muchas personas que piensan que Dios no debe castigar. Pero ya que ellos no están a cargo del universo, pensamos que su punto de vista, pues no va a ser seguido, ni siquiera creemos que Dios les escuchará. Dios ya ha dicho que Él es santo y justo, un Dios justo que va a castigar. Y esto es algo razonable, es algo lógico. Y aquí tenemos al comienzo del versículo 3 una serie de preguntas muy interesante. En realidad aquí tenemos 11 preguntas que se presentan y que son contestadas. Estas preguntas revelan de forma lógica lo realista y práctico que era el profeta Amós. Este hombre habla de una forma directa. Él nos dice de una manera muy clara que 2 más 2 son 4. Él llegó hasta el punto donde usted y yo vivimos hoy. Y lo vemos aquí tratando con ciertas grandes verdades. Y en realidad, como otros ya han señalado, este hombre Amós, que era un predicador del campo, que venía del desierto de Tecoa, saca de su larga experiencia en ese lugar unas lecciones del mundo de la naturaleza. Él aprendió algo que muchas personas necesitan aprender hoy, personas que no saben en realidad de dónde vienen muchas cosas. Amós es un hombre del campo que sabe muchas cosas en cuanto a la naturaleza, y él revela que ha estado observando las cosas. Y él va a mencionar algunas de ellas al estudiar aquí este capítulo 3. La primera pregunta que él hace, la encontramos aquí en el versículo 3, donde dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ellos no pueden ir juntos si no están de acuerdo, amigo oyente. El otro día observamos a un joven matrimonio caminando por la calle. Ellos no habían estado casados por mucho tiempo. Estaban caminando juntos tomados del brazo. De pronto, ella se volvió y comenzó a caminar de regreso a su hogar, pero él continuó su camino. No estaban andando juntos. Algo había ocurrido. Tuvieron quizá un desacuerdo, probablemente una de sus primeras querellas. Y aquí este profeta Amós pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Aquí tenemos una causa y un efecto. La causa es que debe haber un acuerdo si usted va a andar junto con Dios. Y el resultado será que si usted anda con Él, entonces usted tiene que estar de acuerdo con Él. Esto no quiere decir que Dios va a venir a ponerse de acuerdo con usted. Usted y yo, amigo oyente, tenemos que ir a Él y estar de acuerdo nosotros con Él. Alguien ha dicho que Dios viaja triunfantemente en su propio carro. Y si usted no quiere caer bajo las ruedas de ese carro, entonces es mejor que suba y viaje con Él. Después de todo, Dios hoy está llevando a cabo su propósito en el mundo, y usted y yo llegamos aquí bastante tarde, como usted bien sabe. Francamente, amigo oyente, nosotros no vamos a estar aquí mucho tiempo tampoco, así es que su voluntad y la mía no van a prevalecer. Amigo oyente, podemos aprender de la historia de las naciones en el pasado. ¿Cuántos reyes existieron antes? Reyes que podían hacer lo que querían cuando se les ocurriera. Pero nadie hoy está prestando atención a lo que estos reyes dijeron o lo que hicieron antes. Amigo oyente, debemos decirle que si usted va a andar con Dios, usted tiene que andar en su camino, en el camino de Él. Ahora sigamos adelante, ya que esa es la primera pregunta, y ahí se señala un gran principio. Leamos de nuevo este versículo 3.
¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahora la segunda pregunta la encontramos en el versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Por supuesto que no. Como usted bien sabe, un león avanza de una manera muy silenciosa, con mucha cautela y sigilo. Él nunca hace algún ruido que pueda distraer a su presa. Y luego él se abalanza sobre su presa y entonces sí puede escucharle uno rugir. Él no va a rugir hasta cuando obtenga su presa. Ahora el versículo 4 termina diciendo, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? No, amigo oyente, el leoncillo no hace ningún ruido porque así le enseñó su madre cuando salió a buscar algo de comer. Pero cuando ella regresa con la comida y el leoncillo la ve, entonces sí puede rugir, pero no lo puede hacer hasta ese momento. Como usted puede ver, amigo oyente, siempre hay una causa y un efecto. Y el juicio de Dios sigue a la iniquidad del hombre y seguirá a la iniquidad del hombre. Ahora la cuarta pregunta es, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Por supuesto que no, amigo oyente. Eso es algo absurdo, el decir que un ave pueda caer de una manera tal. A los niños a veces se les dice que si uno le pone sal en la cola a los pájaros, que uno los puede cazar. Me imagino que pueden haber muchos chiquillos corriendo detrás de los pájaros tratando de ponerle sal en su cola. Pero eso no da resultado. Y aquí tenemos el principio establecido. Uno no puede cazar un ave sin un lazo o una trampa. En la naturaleza siempre se sigue este principio, causa y efecto. Si usted quiere cazar un ave, entonces va a tener que preparar un lazo o una trampa. Luego en el versículo 5 en su segunda parte dice, ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? El hombre no va a estar preparando sus trampas si no está cazando nada. Si uno quiere cazar algo, siempre va a revisar las trampas que prepara. Y si luego de algún tiempo no ha cazado nada, pues entonces las cambia de lugar y buscará un lugar más apropiado. Si uno va a colocar una trampa para algún animal, espera cazar algo en esa trampa. Luego en el versículo 6 dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Dios ha dicho que Él va a juzgar a la gente. El juicio se acerca, y es insensato no responder a eso, de que habría un efecto como resultado de lo que Él estaba diciendo. Esta gente no estaba escuchando lo que el profeta decía, de la misma manera que muchas personas en el mundo no están escuchando lo que dice la palabra de Dios hoy. Y el versículo 6 termina diciendo, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? La palabra mal aquí no quiere decir o indicar aquello que es pecaminoso o malo, sino que significa una calamidad, un juicio. Sería entonces, ¿habrá una calamidad en la ciudad? Eso quiere decir, amigo oyente, que en lo que se relaciona con los hijos de Dios no hay tal cosa como un accidente. No hay un accidente para el Hijo de Dios en el presente. Siempre tiene que haber una causa y un efecto. Tiene que haber eso. Y Dios no está haciendo andar este universo de alguna manera tonta o de manera ociosa. Por tanto, cuando ocurre una calamidad, tiene que aprenderse de eso una lección. Creemos que si hubiéramos aprendido las lecciones del pasado, entonces nos hubiéramos librado de muchas cosas malas que nos ocurren. Pero nosotros no escuchamos, no lo hicimos en el pasado y no lo estamos haciendo en el presente. Amigo oyente, si usted piensa que la prosperidad se encuentra un paso más adelante, permítanos decirle que aún no hemos llegado a ese punto. Dios nunca permitirá que una nación permanezca en paz y prosperidad cuando se encuentra en el pecado. Puede que pase algún tiempo así, pero el juicio llegará de todas maneras. Vamos a continuar esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Esta parte de la profecía de Amós es algo realmente extraordinario. Y si usted opina que Amós es un fanático, creemos que está equivocado. Y vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha terminado por el día de hoy. Sin embargo, retornaremos Dios mediante en nuestro próximo programa en la continuación de este estudio del libro del profeta Amós. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Esas son palabras fuertes para considerar, especialmente a la luz de las condiciones económicas actuales. Podría ser que algunas de las luchas recientes en nuestros países sean simplemente el juicio de Dios.
es algo que desde a través de la Biblia instamos a considerar a la luz de estas lecciones en Amós. Una cosa clara en toda la Escritura es, sin importar cuál sea el clima económico, se nos ordena a proclamar la obra salvadora de Cristo a las naciones. El Evangelio no está limitado o constreñido, ni siquiera restringido por la prosperidad o la pobreza. Por eso en nuestro sitio web tenemos una sección que le ayudará a usted a compartir con otros el Evangelio. O si usted desea conocer más sobre el Evangelio porque aún no le ha entregado su vida a Cristo, le invitamos a que visiten a través de la Biblia.org y deslizando hacia abajo hagan clic donde dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Allí usted encontrará un corto video y recursos que le ayudarán a conocer las verdades centrales del Evangelio y cómo usted puede responder ante la invitación que le hace Cristo. Y si usted es hijo de Dios, considere estas herramientas para hablarle a otros de las mejores noticias del mundo. El sitio web es a través de la Biblia.org. Usted desliza hacia abajo y hace clic donde dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Y descargue gratuitamente estos recursos. Si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, nos puede llamar al número 1-800-880-5339. 1-800-880-5339 y con gusto le enviaremos copias impresas sin costo adicional vía correo postal. Lamentablemente solo podemos hacer envío dentro del territorio de los Estados Unidos y las islas que lo componen. Recuerde visitar el sitio web a través de la Biblia.org, deslizar hacia abajo y hacer clic donde dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? O también puede llamarnos al número 1-800-880-5339. Y si usted desea profundizar sus estudios en el libro de Amós, le recuerdo los recursos que tenemos durante este mes. El comentario que contiene los libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas en un solo volumen y el librito Amós, el predicador campesino que vino a la ciudad. Encuentre todos los detalles de estos dos recursos en a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos y allí usted podrá descargar estos dos recursos, el comentario para que pueda estudiar y profundizar un poco más en su estudio de la palabra del Señor y crecer espiritualmente, y el librito que le ayudará a entender un poco más acerca de la vida de este hombre, de este profeta totalmente diferente llamado Amós. Recuerde, los detalles de esta descarga gratuita están en a través de la Biblia.org/recursos. Y si usted vive en los Estados Unidos y quiere copia impresa de estos recursos, solo tiene que llamarnos al número 1-800-880-5339. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas.